Este episodio es posible gracias a CryptoMate. ¿Querés convertir tu empresa en una compañía cripto? CryptoMate es la solución. Infraestructura Crypto as a Service para que cualquier empresa pueda beneficiarse de la criptoeconomía. Bienvenidos al podcast de la Dinner de los Founders, un ecosistema de valor donde las startups ayudamos a otras startups y contamos nuestras historias, los desafíos que tenemos a diario, las soluciones que vamos encontrando y también las historias que nos inspiran. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a otro episodio de la Dinner de los Founders. Acá estamos con Pau recibiendo a un invitado muy especial. Yo particularmente lo admiro mucho por las características que confluyen en su persona. Se trata del señor founder de Biomakers, Nicolás Kirchuk. ¡Aplauso! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Espectacular. Gracias Connie, por invitarme, chicos. ¿vos cómo estás? Muy bien, los extrañaba, la verdad. ¿Cómo estaba esa medialuna o esa factura que se comieron recién? Sí, otro founder que tiene muy buen corazón, se apiadó de nosotros acá y nos trajo comida. Espectacular. Bueno, mirando acá Qué la bueno. página de Biomakers, leo que dice lo siguiente. Centro de Medicina Genómica y Diagnóstico Molecular. Convertimos información genómica y molecular en decisiones terapéuticas. Qué- ¡Fa! Suena sofisticado. Muy. ¿De qué se trata Nico Biomakers? Eh, Justamente hacemos eso que dice la página web. Lo que hacemos básicamente y de forma sucinta es testeamos genéticamente tumores de pacientes con cáncer avanzado y estudiamos las mutaciones y las alteraciones genéticas que tiene ese tumor y en base a esas alteraciones y mutaciones predecimos cuál es la mejor terapia, ¿sí? Cuál es la mejor droga para ese paciente. ¿Para qué? Para que el paciente viva más tiempo y con mejor calidad de vida. Eso hacemos por un lado. Y en el camino colectamos y juntamos miles de datos, ¿sí? Asociados a cada uno de esos tumores, datos clínicos, datos genéticos, datos demográficos de esos tumores y junto con un biobanco de tumores avanzados, es decir, un banco de tumores, de muestras de tumores, colaboramos en procesos de desarrollo de nuevas drogas para el cáncer con compañías en el mundo que están activamente desarrollando este tipo de moléculas. A mí la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cómo es tu vínculo con el paciente? ¿Es directo o en realidad el paciente tiene que vincularse con una institución que trabaje con vos para poder acceder a esta tecnología? Bueno, hay distintas formas que tienen los pacientes de Por- llegar a biomakers. La forma más común es a través de sus médicos. Estamos hablando siempre de una enfermedad oncológica que requiere mucho de la guía de un médico, ¿no? Para un paciente. Es difícil que un paciente pueda determinar solamente googleando, por ejemplo, o ingresando a internet cuál es el mejor estudio genético para hacerse según el tipo de tumor que tiene. En general requiere de la guía de un médico, con lo cual nosotros trabajamos muy cercanamente en general con el médico especialista, que es el médico oncólogo, que es quien en general refiere al paciente, eh, y no directamente al paciente, sino a la biopsia del paciente del tumor, ¿no? Aquella biopsia que se usó para diagnosticar el cáncer. O sea que tu cliente es el médico y el laboratorio. Sí, a ver, nuestro cliente, nuestro modelo de negocio está basado en un cliente que es la farma, el laboratorio farmacéutico, pero el usuario de nuestro servicio es el médico y el paciente, ¿sí? Es distinto el cliente. ¿Por qué el cliente suele ser el laboratorio farmacéutico? Porque el laboratorio farmacéutico sponsorea este servicio para que nosotros podamos determinar si existen o no pacientes que pueden recibir este tipo de drogas que se llaman drogas target, son drogas muy especiales, son en general distintas a las quimioterapias que todos conocemos, que son muy tóxicas y que en general son muy inespecíficas para tumores. Estas drogas target son específicas para cada tipo de tumor y para cada tipo de mutación en ese tipo de tumor. Por eso tienen perfiles de eficacia mucho mejores, ¿no? Y los pacientes responden mucho mejor, viven más tiempo y los pacientes en general tienen menos toxicidad que las quimioterapias que todos conocemos, las tradicionales. Y te hago una pregunta, Nico, que quizás es un poco
hostil, pero viene al caso porque la verdad que escucharte no solamente es muy esperanzador, sino que también em, me prende la alarma sobre la cantidad de posibilidades que se abren a través de la tecnología en un mundo donde la información nos da acceso a vivir mejor, a vivir más y también a la posible cura de enfermedades que hasta ahora no la tenían. Pero, porque siempre hay un pero, quiero preguntarte, ¿realmente cuán posible es para el mainstream, para la mayor cantidad de personas posibles, acceder a estos tratamientos? Si realmente se necesita eh, pagar mucho dinero o si realmente es posible acceder de una manera más, mm, menos Accesible. onerosa. Sí, Que sea accesible, básicamente, ¿no? Claro. sí, perfecto, se entiende. Es cierto que no todos los pacientes pueden acceder a este tipo de tratamientos, son tratamientos muy caros, están dentro de un conjunto de tratamientos que se llaman tratamientos de alto costo, Ahí va. ¿sí? Que en general no todas los seguros de salud, ¿sí?, cubren este tipo de tratamientos, sobre todo en Latinoamérica, donde estamos nosotros. Nosotros trabajamos en 15 países de Latinoamérica, recibimos pacientes de 15 países, tenemos laboratorios de secuenciación genética en Argentina, México y Brasil, y después una oficina más de data en Estados Unidos, pero donde testeamos es en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, 2/3 de la población no accede en general a este tipo de tratamientos target. Entonces, nosotros desde Biomakers también planteamos una solución para eso, ¿no? Que tiene que ver con que em, pacientes que no tienen la posibilidad a través de sus seguros de salud o a través del sistema de salud de acceder a este tipo de tratamientos puedan acceder de otra forma. ¿Cómo? A través de los famosos ensayos clínicos. Ahí ¿Sí? Ahí va. va. Un ensayo ¿Ok? para mí, por ejemplo, de mi Por amiga Geo ejemplo, Esposetti. de mi gran amiga Geo Esposetti también, exactamente, ella está haciendo muchísimo para eso. Muchísimo. De hecho, Biomakers y Un Ensayo para Mí trabajan juntos, Me no sé si sabía. encanta, me Tenemos encanta. Lo vine a hacer ese proyecto. un montón de Cuenten un proyectos poco de ese juntos. proyecto para el que está del otro lado y no lo conoce. Sí, porque es interesante. ¿Querés contar, Nico, un ensayo para mí? Les recomendamos que lo busquen en todas las redes. @un ensayo para mí. Es de una founder mujer que se llama Georgina Esposetti, que también es médica, al igual que Nico, que ahora nos vamos a meter un poco en la historia personal de Nico, además de Biomakers, que es súper interesante. Y ella creó hace aproximadamente 8 años atrás una startup que hoy está premiada en todo el mundo. De hecho, hay varios artículos en la revista Lancet, que es la revista más prestigiosa de Totalmente. medicina del mundo. Y lo que hizo es crear una base de datos de ensayos clínicos, sobre todo para Latinoamérica, que realmente no había, porque vos para hacerte un ensayo clínico tenías que averiguar en Estados Unidos, en Europa y en países desarrollados. Y creo que algo que ataca muy bien Nico también, corregime si me equivoco y completá por favor la información de un ensayo para mí, es que justamente en países emergentes como son los nuestros o del tercer mundo, o marginales, o como quieras llamarlo, la realidad es que es muy difícil acceder a información, acceder a tratamientos y acceder a tecnología de punta a nivel médico. Total, total. Georgina ha hecho un trabajo increíble creando una plataforma donde pacientes directamente pueden ingresar y encontrar ensayos clínicos para sus enfermedades, básicamente, ¿no? Y poder Excelente. contactarse con aquellos médicos que están envueltos en ese ensayo clínico y poder eventualmente participar del ensayo clínico. Con lo cual, ¿por qué Biomakers y Un Ensayo para Mí están trabajando juntos? Porque básicamente nosotros, ¿qué hacemos? Identificamos genéticamente pacientes que pueden llegar a ser candidatos a ingresar a un montón de ensayos clínicos. A un montón de ensayos clínicos que hoy no están en Latinoamérica, para que entendamos cuál es el panorama. En el mundo hay miles de ensayos clínicos para cáncer, miles de drogas nuevas que están próximas a ser aprobadas y que se están testeando en personas, como pasa con cualquier droga para cualquier especialidad, en las fases de investigación. Ahora estamos todos muy familiarizados con los ensayos clínicos por el tema de COVID, Claro, y las ¿no? Y vacunas. las Sí. vacunas, Que exactamente. eran Bueno, procesos que antes quizás, hago este paréntesis, ¿no? Eran como más ocultos o como más caja negra, pero de repente la pandemia anecdótica, pero al fin vino como a mostrar toda esa parte que las personas que somos quienes usamos la medicina estábamos totalmente enajenadas, ¿no? Era como, bueno, te tenés que poner una vacuna. Bueno, dale, listo. A nadie le importaba ni de dónde venía, ni cómo era el proceso, ni cuánto total, tiempo se testeaba. Entonces, totalmente. en esta era de la información hay algunos sucesos que empiezan como a abrirnos el camino. También hay que ver
cuánto a uno le interesa profundizar, que no solamente es cuánto puya un medio de comunicación, pero cosas que antes eran una caja negra, de repente ahora están abiertas y tenemos mucho más acceso o mucho más conocimiento de qué es lo que está pasando. Totalmente. Decís muy bien, Pau, porque creo que también desmitificó el tema de los ensayos clínicos que parecían, ¿no? Conejillos de India, los pacientes que se prestaban para que Farma, las sí. grandes farmas prueben las drogas en ellos. Y no, son drogas que ya están absolutamente probadas en perfil de seguridad y eficacia en general. Y justamente se hacen los ensayos clínicos, las distintas fases, para tener una aprobación regulatoria, ¿sí? En cada uno de los Ahí va, países que le dé un marco realmente seguro ahí y va. eficaz para cada uno de esos pacientes que participan y después para todos nosotros que Y terminamos estadístico, ¿no? recibiendo. Claro, Y lo que contabas antes, Nico, volviendo a la pregunta que te hacía de sí. cómo podemos hacer para que esto escale a mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo ves el futuro de estos tratamientos? No, bueno, yo justo iba a contar un dato estadístico súper interesante, que es que de los miles y miles de ensayos clínicos que hay en cáncer en el mundo, a Latinoamérica y específicamente a Argentina, llegan menos del 3%. Claro. Estamos hablando de que hay miles de ensayos clínicos que no llegan, miles de drogas que están siendo testeadas en pacientes de países, en general, Estados Unidos, Europa, Asia, ¿sí? Países centrales de Asia incluso, no todos los países de Asia participan, y Latinoamérica, que es el 8,5% de la población mundial, 650 millones de personas, no está representada en esos ensayos clínicos. En los desarrollos de drogas, Latinoamérica no está representada. Entonces, ¿eso en qué redunda? ¿En qué produce? Que cuando esas drogas llegan al mercado, la eficacia de esas drogas en nuestra población, en La nuestros genómica, genes, claro, no está realmente probada. Total. Entonces, representativa. Porque en definitiva, como que el desarrollo poblacional es diferente dependiendo de dónde vos estás, no es lo mismo. totalmente. Entonces, un poco Biomakers lleva esa lanza de Me encanta. traer masivamente ensayos clínicos de cáncer a Latinoamérica y poder también poner al servicio del desarrollo de drogas genomas, es decir, información genética de nuestros pacientes, de nuestra población, de nuestra etnia, Mm. para que nosotros estemos también representados en el desarrollo de las nuevas drogas para cáncer, ¿no? Esa es un poco la bandera que estamos llevando desde Biomaker. Bien, agarro de esto último que estás contando y algo que decías un poco más al principio, que en definitiva lo que terminan haciendo es como personalizar mucho más, acorde al diagnóstico, el tipo de droga que le puede hacer mejor efecto. Exactamente. ¿Cuál es, hablando desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo tecnológico o el camino que ustedes hicieron para descubrir esta posibilidad de personalización de tratamiento dependiendo estos múltiples factores? Buenísimo. Bueno, primero lo que hicimos nosotros es desarrollar plataformas que permitan colectar miles y miles de datos, ¿sí? De miles y miles de pacientes. Anonimizamos todo eso, ¿sí? Toda esa información se anonimiza y después se buscan patrones, ¿sí? Patrones en miles y miles de genomas de pacientes y de tumores de Latinoamérica, patrones que permitan predecir nuevos targets para que se desarrollen drogas para esos targets. Es decir, entender cómo es la genómica de miles de tumores de nuestra población, ¿sí? Y a partir de eso desarrollar drogas que puedan bloquear, ¿sí? Esos genes o esas vías de desarrollo de cáncer que nosotros vamos viendo a través del análisis de patrones. Para eso también estamos incorporando plataformas de inteligencia artificial que pueden o que están buscando crear algoritmos que puedan predecir cuál es el mejor camino terapéutico para que un paciente viva más tiempo, ¿sí? Entonces, toman información genética, información clínica e información de patología, que es un poco lo que ve el médico patólogo en el microscopio, ¿sí? Esa Sí. imagen que ¿Y todos tenemos estilo en de la vida? cabeza. Estilo de vida, algunas cuestiones de estilo de vida que están asociadas a, nosotros la ponemos como dentro de un subgrupo que es información clínica, eh, estamos tomando, sí. Sobre todo información en relación al tabaquismo y Ahí otras va. costumbres. Eso te iba a preguntar, porque pensando en esto que decís y en los datos que tienen, que debe ser alucinante ver ese dashboard que tienen adelante, te quería preguntar si, en base a lo que conocen hasta ahora, y hablando un poco de medicina preventiva,
con esto que conocen, ¿qué crees que podemos hacer en Latinoamérica para bajar las incidencias? Porque una vez que ya estás con cáncer, ya sabemos que los tratamientos son caros, ya sabemos que lamentablemente pueden o no ser efectivos. Sí, que Con el esta camino es medicina, duro también. claro, Por eso él habla mucho de como, o lo que yo noto en lo que cuenta, de extender la vida de la, o sea, extender claro. la vida de la persona y con, o sea, con una calidad de vida, No, y con ¿no? estos tratamientos que obviamente que son mucho más targetizados, tienen mucha más efectividad, pero ¿qué podemos hacer antes? Nico les cuento que es médico. Nico, además de ser un gran hombre de negocios, es médico. Ahora vamos a meternos un poco en su historia personal, que es muy interesante cómo pegó un volantazo tremendo y usó todo el conocimiento que tenía para desarrollar su pasión. Pero sí me interesa que nos cuentes qué podemos hacer desde la prevención. Perfecto. A ver, ahí ya nos metemos en otro sistema que es más todo lo que tiene que ver con medicina genómica preventiva, ¿no? Nosotros, en general, en Biomakers estamos más asociados a aquel paciente que ya tiene su enfermedad y estamos atacando más el problema de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que un paciente con cáncer avanzado pueda vivir la mayor cantidad de años posible? Y nuestro propósito, ¿cuál es? Es cronificar la enfermedad avanzada, es decir, que un paciente con cáncer avanzado tenga un tratamiento de por vida, ¿sí? Como pasa hoy con el HIV, justamente, y que Exacto. eventualmente, digo, se pueda morir de otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un poco el propósito, lo que estamos atacando nosotros. Cuando nos metemos más en la parte de prevención, hoy se saben un montón de cosas que antes no se sabían Eso quiero en saber. cuanto al desarrollo de tumores. Hay un montón de tumores. Hoy se sabe que el 40% de los tumores son prevenibles, Ahí ¿sí? está. 40%. Wow. Estamos hablando de ¿Cómo? casi la mitad de los tumores son prevenibles. Es un montón, ¿Con Es un montón. epigenética? ¿sí? No, son prevenibles con hábitos, Ahí sobre está. todo con hábitos, ¿sí? Con hábitos alimenticios, con hábitos de ejercicio físico, con hábitos Salud mental, me imagino. de no está tan probado Ahí te eso, Ok. metes en una ¿sí? porque Ahí se sí, pelean a lo Ok. loco con el tema de la salud sí. Creo que mental. hay 4 puntos muy importantes que sí están absolutamente probados, que tienen que ver con la alimentación, ¿sí? Con el tabaquismo, obviamente, con la exposición al sol, Mira. ¿sí? Con el ejercicio físico, y voy a agregar un quinto, que es el alcohol. Ok. Eh, Esos 5 puntos están absolutamente probados que previenen un montón de tumores, ¿sí? Previenen o intensifican la aparición, porque, o sea, en realidad el tabaquismo sería no fumar y el Exactamente. alcohol sería beber moderadamente. Sí, beber moderadamente o no beber. O Hay no beber. estudios que indican que no beber alcohol directamente, algo Sí. que claramente nosotros no hacemos, ¿no? No, yo no O bebo sí, mucho alcohol. bueno, La tiro. un poquito, siempre una copa Poquito. de vino. Em, eso, eso reduce drásticamente la posibilidad de aparición de un montón de tipos de tumores, por ejemplo. Y la exposición al sol, por La ejemplo? exposición al sol Es también tremenda. es algo clave, ¿sí? O sea, Sobre todo lo que tiene que ver con cáncer de piel, ¿no? Con claro, o sea, distintos tumores de piel. evitarla, pero Con sí es importante melanomas. estar un poco expuesto al sol. Sí, evitarla en los horarios en los que Ahí no, va, no se debe tomar sol. 15 minutos por día te alcanza para subir la Exactamente. ahí vitamina va. D y a la mañana. O a la tarde cuando ya el sol se va. Y aparte la gente se confunde muchas veces, tiro este datazo, porque piensa que cuando está nublado, por ejemplo, Ay, no te estás total. exponiendo al sol. Y Y sí te sí, estás siempre que estás exponiendo. en horario solar, entre comillas, te estás exponiendo al sol. No es que no hace falta hacer un sol que te raja la tierra para estar al sol, entre comillas. Exactamente. Nico, escúchame, es tan interesante hablar con vos y haciendo un poco esta introducción que estaba haciendo antes de tu derrotero personal. ¿Cómo era el Nico pequeño que quería ser médico y terminó teniendo una startup de health tech, Sí. de tecnología con medicina? A ver, yo nací en casa de médico porque mi papá es un médico oncólogo importante aquí en la Argentina, ha sido director del hospital de oncología más importante del país y tiene una amplia carrera dentro de la oncología, con lo cual toda mi infancia y mi adolescencia fue acompañarlo a mi papá a congresos de oncología y estar entre oncólogos con hijos de otros oncólogos en distintos lugares del mundo donde mi padre iba en general y viajaba para formarse. Entonces, eh, como que naturalmente me fue llevando la vida a que eso sea natural para mí. De hecho, creo hay una anécdota muy cortita, muy graciosa, que en sexto grado había que hacer un cuento, había que escribir un cuento, y yo escribí sobre una persona que tenía cáncer. Ay, me Entonces, muero. la maestra de sexto grado la llamó a mi mamá para decirle, mirá, me parece que
tiene algún problema, está con algo, mirá, está escribiendo cosas raras. Turbias. Y en Exacto. realidad la realidad de tu familia. Exacto, O y mi mamá sea, le dijo, mirá, no, el padre es oncólogo y en mi casa escucha y lo acompaña al padre y ve como las personas tienen cáncer, se curan, algunos no se ¿Y curan. cómo es Digo, tu relación con la muerte? la no, es tiraba. una buena pregunta. No, Es una La buena tiraba. no, porque pregunta. para ser, escúchame, son gente muy especial los Obvio. oncólogos. Sí, Es muy especial, tenés una relación, es una relación como natural. claro. Uno va naturalizando un montón de cosas. A veces, digo, tristemente naturalizando un montón de cosas, pero también es necesario para entender, digamos, en dónde trabajamos nosotros, con quién trabajamos nosotros. De alguna forma uno tiene que ir desarrollando una cierta coraza o caparazón como para que las balas no te entren todas, Eso, una ¿no? distancia. Son gente muy especial. Sí, Los oncólogos con los que he tenido oportunidad de hablar, si vos les hablas, gente muy no quiere decir que no les impacte, pero realmente tienen que tomar una distancia porque si no, no puedes hacer lo que haces. Por total. eso te lo pregunto, Nico, porque al haber crecido dentro de todo ese Sí, ecosistema donde la relación entre la vida y la muerte es tan cercana e intrínseca, mucho más que la de cualquiera de Y lo que aparte, si nosotros. ya en sexto grado escribía un cuento sobre eso, lo tenía súper naturalizado, Por ¿no? eso te lo pregunto, me interesa sí, sí, sí. si has desarrollado también un vínculo quizá que, porque hay algo que yo siempre le digo a muchas personas cuando los veo que, viste, están todo el día entrenando o no se salen de la dieta keto, uy, no, están con los anillos de performance y yo los miro siempre y les digo, che, mira que igual nos vamos a morir. Claro. Como que hagamos lo que hagamos, Es la no condición podemos de la vida, evitar, digamos. exacto, está íntimamente relacionado con el estar vivo. Sí creo que el punto de inflexión es vivir lo mejor posible el tiempo que estamos en este plano. Y eso creo que es lo que cambia la relación que tenemos con la vida, que antes no se tenía tan en cuenta, ¿no? Antes decías, bueno, no, hasta los 70 y yo qué sé, y bueno, te empiezas con los dolores articulares, con la diabetes y con un montón de patologías asociadas con la vejez y que ahora sí se pueden evitar y puedes vivir bien hasta el último día de tu vida. Sí, totalmente. De hecho, nosotros que trabajamos tan cercanamente con el cáncer, lo que vemos es que hay, hay un decir popular que indica que cada vez hay más cáncer, ¿no? Dicen, Sí. bueno, cada vez hay más cáncer. O más En- temprano también. O más temprano. En realidad lo que sucede es que la gente vive cada vez más. El cáncer es en general una enfermedad de la vejez. Entonces, cuando hablamos de 50 años atrás, en general había menos cáncer porque la gente vivía mucho menos Claro. tiempo. Entonces, había mucha menor incidencia de tumores, de un montón de tumores que tienen que ver con la vejez. Obviamente que los estilos de vida y los hábitos adquiridos en los últimos tiempos, en los últimos años, han creado claramente eh, han generado la aparición más temprana de un montón de tipos de tumores en un montón de personas, hombres y mujeres, distintos tipos de tumores. ¿Sí? La alimentación, temas asociados también con el tabaquismo, el alcohol, etcétera. Pero en general es una enfermedad de personas grandes, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo, es importante, porque eh, también parece que todas las personas jóvenes en algún momento van a desarrollar algún tipo de cáncer y no es así, ¿no? En ¿Cuáles general, son los 3 cánceres que más hay en Latinoamérica? bueno, en hombres y mujeres los tumores más prevalentes son en mujeres cáncer de mama y en hombres cáncer de próstata, ¿sí? Esos Ujú. son. Y el cáncer de próstata es una enfermedad que aparece con la vejez en general o Ujú. con edades avanzadas, Pero el de ¿no? mama no. Con el de mama no, pero también, si vemos las estadísticas, donde más cáncer de mama hay es en mujeres mayores de 60 años, ¿sí? Ok. Entonces, y eso sigue apareciendo, a pesar de que obviamente también vemos tumores de mama de aparición temprana, ¿sí? Eso lo vemos. Hay muchos que tienen también una relación hereditaria, nosotros estudiamos también eso, qué pasa con las familias de aquellas pacientes que desarrollan un tumor en etapa temprana, cuáles son los genes involucrados y cómo se puede prevenir el hecho de o cómo se puede estudiar genéticamente si una persona, si una mujer tiene eh, tendencia, ¿sí? A desarrollar un cáncer de mama hereditario. Todo eso lo estudiamos. Pero bueno, esos son los dos tipos de tumores más prevalentes, junto con, hoy también son muy prevalentes los tumores de pulmón, tumores Ok. de colon. Ok. Mm. Voy a contar una anécdota personal para abrir un poco la discusión. Yo tengo 30, pero cuando tenía 24, me operé de cáncer, de tiroides específicamente.
esto un poco también para desmitificar esto de que es una enfermedad de personas viejas. Y yo tengo la convicción, después de muchos años de terapia, de que es algo que un poco me lo autogeneré, ¿no? Yo durante mucho tiempo tuve muchos conflictos con mi cuerpo y con mi imagen y con sentirme cómoda. Y en una época fue como que hasta decía estar enferma, dije, ¿cómo me gustaría tener una enfermedad para poder calmar otras cosas que tenían que ver con inseguridades internas, que era yo lo manifestaba con la compulsión por la comida. Entonces, traigo un poco esto a colación, primero para desmitificar esto de que es una enfermedad de personas viejas, y por otro lado también de cómo quizás, esto yo te decía, la salud mental, ¿no? Pero cómo quizás de repente se pueden llegar a manifestar otras cosas que te desencadenan a lo mejor alguna enfermedad que quizás genéticamente puede ser que estés predispuesto a, pero que de momento no terminás, digamos, de entender cómo se puede manifestar o cómo lo podés ver vos internamente, ¿no? Entonces, mi pregunta también acá, aparte de hacer una reflexión al respecto de esto, Sí. es, una persona que ya tuvo un cáncer, por ejemplo yo, Sí. ¿estoy predispuesta a volver a incurrir en otro tipo de cáncer? No necesariamente, no necesariamente. Cuando hablamos de estrés y de temas de salud mental asociados al cáncer, en general tienen que ver con la inmunidad. A ver, en general, em, las células del cuerpo se reproducen de tal forma que a veces genéticamente hay fallas, pero que también el mismo cuerpo humano tiene sistemas de reparación de esas fallas Ahí va, constantemente. ¿Qué pasa cuando personas sufren de estrés crónico, por ejemplo, o problemas de angustia crónica por determinadas cosas? ahí Bueno, va. en general los niveles de inmunidad bajan y eso redunda en que algunos sistemas de reparación no funcionen correctamente o que el mismo cuerpo no ataque ciertas estructuras de la forma que la atacaría en una situación normal. ¿Por qué? Porque está de forma crónica disminuida esa inmunidad que debería estar en niveles mucho más altos. Eso a veces, digo, puede generar, ¿no? Distintos tipos de enfermedades. Se ven, por ejemplo, muchas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Exacto, Que se generan exacto. a partir de temas más de salud mental, eh, y también de aparición súper temprana. Y a veces también suceden temas oncológicos, ¿no? Ujú. Con lo cual, volviendo a lo que yo decía, es en general las estadísticas muestran que las personas más grandes tienen mucha mayor incidencia de tumores. Lo cual no implica que personas jóvenes en toda edad, Total, adolescentes, en la infancia, Sí, eh, niños. ni exacto, hablar. niños, Paseas por Debe el ser también, Garraham y durísimo. también se no, desarrollan, exactamente. por supuesto, lo que pasa que yo creo que lo que Nico quiere decir con esto es que se basan en datos científicos, Sí, porque si no, entramos en el área de la especulación y realmente Exacto. y de los traemos a la casos paleta, puntuales, ¿no? claro, traemos a la palestra cosas que no se pueden sostener desde la evidencia de la ciencia y cosa que sería bastante irresponsable también. Em, Ahora, hablando y escuchándolos a los dos, qué bueno lo que contaste, Pau, porque seguramente mucha gente eh, se debe haber no solamente sentido identificado, sino recordado un montón de historias de sí mismo, de amigos, de compañeros, de familiares que pasaron por lo mismo. Es un tema duro el cáncer, porque si no te toca a vos, le toca a alguien que quisiste o a alguien que querés. A todos de alguna manera eh, nos tiene cerca, lamentablemente, pero por suerte hay gente como Nico, como biomakers, que trabajan para que en lugar de ser un problema, sea una solución que hay que gestionar de manera efectiva e inteligente. Y por eso le estaba haciendo tantas preguntas de a cuánto estamos de poder tener biomakers como una herramienta realmente de escala masiva, medio que ya lo contestaste, pero si estamos hablando de años y de roadmap, teniendo en cuenta que Biomakers tiene ¿cuántos años de creación? 7 años, 7 años. sí. ¿En cuántos años más de Biomakers crees vos que podemos estar hablando de una penetración en Latinoamérica importante? A ver, nosotros ya hemos hecho más de 180.000 test genéticos en pacientes. Entonces, estamos hablando de que ya el track record es muy importante. Sí. El impacto que ya hemos tenido en pacientes en la región es realmente muy significativo. Nosotros estamos buscando tener un impacto todavía mayor en, bueno, a ver, ayudemos a desarrollar drogas que sean muchísimo más efectivas para los pacientes con cáncer avanzado, ¿sí? Ayudemos a desarrollar algoritmos que
puedan permitir decir, bueno, a ver, a este paciente en distintos momentos de su enfermedad, porque un paciente oncológico no es lo mismo antes de un tratamiento que después de un Total. tratamiento, Claro. ¿sí? Estoy hablando también no solamente desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista y sobre todo desde el punto de vista biológico y científico. Un tumor que se somete a un tratamiento cambia su perfil genético. Claro. Entonces, Exacto. entonces hay que estudiar ese tumor en los distintos momentos de la enfermedad del paciente y entender en cada momento cuáles son las mutaciones o alteraciones que existen y atacarlas en ese momento. Entonces, estamos yendo hacia generar la evidencia y los algoritmos que puedan predecir en cada momento de la enfermedad del paciente cuál va a ser el mejor tratamiento. ¿Cuánto pensamos que puede llegar a tardar eso en estar disponible? Nosotros estimamos que de aquí a 2 años podemos tener primeros resultados de, por ejemplo, de esta plataforma que estamos generando de inteligencia artificial. Luego, obviamente, va a tener que sufrir procesos regulatorios, con lo cual estimamos que en 3 años deberíamos tener ya algo que sea lo suficientemente sólido, porque la cantidad de datos que tenemos es muy importante. ¿Quién invirtió en Biomakers? ¿Capitales argentinos? ¿Fondos, venture capitals argentinos? ¿Del extranjero? ¿De qué país? Bien. ¿Quién se interesa en Nosotros Biomakers? tuvimos Angel Investors de la Argentina primero, nacimos aquí, luego nos expandimos internacionalmente con un fondo de venture capital mexicano. Mirá, Sí, muy bueno, muy interesante, es súper aparte estratégico. Y luego sí, levantamos capital en Estados Unidos, en San Francisco, un fondo de inversión de Silicon Valley que también tiene cierto foco en la TAM y en ciencia y en health, que nos ha ayudado también a expandirnos y realmente colabora muchísimo en los procesos ahora de fundraising que estamos corriendo actualmente en donde estamos levantando Serie A, ¿no? ¿por aceleradora pasaron? No. No pasamos por aceleradora, no. No hemos pasado por proceso de aceleración. Cuando nacimos nosotros, aunque cueste creerlo, el mundo de emprendedurismo y de venture capital en la Argentina era mínimo. Sí, pero Estamos ¿cómo hablando de que? Obvio. 7 años atrás, nada más. Sí, No Recién ahora existía. está como mucho más sí, abierto. Exacto, no total. existía. Era medio chino básico. No muchos habían incurrido, no había muchos fondos, ni hablar aceleradoras, no existían No han prácticamente. visto la peli de Zuckerberg. Exactamente. Mismo Endeavor, que hoy realmente ha penetrado por todos lados, estaba muy incipiente en Sí, ese sí, sí. momento. Entonces digo, nosotros nacimos también, crecimos en un mundo en donde la inversión te la tenías que conseguir por inversores privados o por algún corporate y nada más. Bueno, pero es un vertical muy atractivo. Sí, es Eh, un vertical atractivo, pero ahora, ¿no? Sí, Sí. tal Ahora, cual. Muy bien, ahora. te felicito. Y metiéndonos un poco en tu historia, vos estudiaste medicina. Pero pará, yo quiero que termine de contar, o sea, cómo fue esa transición de. Eso. Ah, ok. Eso, estudiaste medicina y ¿en qué Sí, momento dijiste, no, bueno, no voy a atender pacientes, mi amor, a mí me gustan los negocios? ¿Qué sí. pasó? Bueno, yo empecé a trabajar mientras estudiaba en investigación clínica en cáncer. De hecho, ya van casi 20 años que estoy en investigación clínica desde distintos lugares, obviamente, ¿no? Evolucionando mucho. ¿Cuántos años tenés, Nico? Tengo 42. Estás impecable. Está intacto, Nico. Divino. Acabo de, Me de- tenés de que mandar una cumplirlos. foto después porque tenemos que hacer la portada. Bueno, Excelente. después le Una foto pedís. tuya. Hacemos, Pará, Me acordé hacemos. me tenés ahora. que mandar una foto. ¿Qué dice? Porque vos decís, Hacemos, está sí, sí, divino. Yo digo, sonó. la gente no lo ve, pero después pensé, sí lo ve porque Claro. va a ver la Sí, portada claro del que lo podcast. ve. Bien. No, bueno, y me fui interesando incluso desde el punto de vista del negocio, porque no solo trabajaba en investigación clínica, en la parte de desarrollo de drogas para cáncer, para ser un poquito más específico, a lo mejor no se entiende tanto qué es la investigación clínica. Yo trabajaba en investigación, después hice una especialización en investigación clínica, de hecho, es ¿En donde Argentina? en Argentina, es donde yo me especialicé. Después, obviamente, estudié negocios en otros lugares del mundo, en Barcelona, en otras universidades, y me especialicé más en tema de business, que es lo que hago hoy, ¿Sos el pero con CEO un de soy Biomakers? el CEO de Biomakers, pero tengo un background científico importante. Y siempre me gustaron mucho los negocios, me gustó mucho vender. Eh, Era muy bueno vendiendo investigación clínica, es decir, consiguiendo contratos para las compañías para las que trabajaba. Entonces, después armé una unidad de investigación clínica en un centro de imágenes, una unidad para estudios clínicos de, de cáncer, donde
donde felizmente hoy con el diario del lunes puedo decir que ahí me echaron, ¿no? Me Bien. echaron, sí. Hicieron Éramos un dos favor. personas trabajando ahí, con distintas visiones, trabajamos en la misma unidad. Eligieron a la otra persona y me dijeron, mira, no queremos que sigas. Yo expliqué cuál era mi visión y hacia dónde creía que debíamos ir. Me dijeron, no, mira, llegó tu tiempo acá. Y a partir de eso fue lo que me impulsó también a decir, bueno, ¿ahora qué, no? Yo no tengo familia de emprendedores, en mi familia son todos médicos y psicoanalistas, ¿sí? Médicos y psicoanalistas. Entonces, mi- eh, nada, fui como descubriendo todo este mundo del emprendedurismo y del desarrollo de compañías y terminé desarrollando Biomakers entendiendo que había visto desde adentro durante muchos años cómo las drogas se desarrollaban asociadas a marcadores genéticos y que íbamos a necesitar en Latinoamérica Claro. alguien que identifique a los pacientes que se beneficien de eso. ¿Y cómo ves el futuro de Biomakers? ¿Lo ves como un unicornio? ¿Lo ves como una cebra? ¿Lo ves haciendo un exit? Real. Qué buena pregunta. A ver, creo firmemente, no es porque sea mi bebé y lo haya creado y lo hayamos creado junto a Rubén Salanova, que es mi co-founder, lo quiero también Ay, sí, nombrar. te iba a preguntar, Sí, Claro, sí, total. que es al médico Rubén, también. es médico patólogo, es un crack también. ¿Él qué rol está cumpliendo Él, actualmente? él es el Chief Medical Ok, Officer de Biomakers, es el claro. encargado de todo el rumbo médico y científico de la compañía. Wow. Rubén Salanova además es amigo, así que lo quiero ¿Estudiaron Tráelo a la nombrar. juntos? fiesta de fin de año, ¿o no? Claro, por ¿Él es tu plus supuesto. one Lo voy a llevar. o tenías otro? No, lo voy a Ah, llevar. Sí, lo voy a- ¿Estudiaron juntos? No, 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 no. Ah, ¿y de dónde son amigos? dónde coincidieron los caminos? Nos conocimos trabajando en otra empresa antes y un poquito ahí determinamos y decidimos que teníamos que emprender y que queríamos generar una empresa que haga un poco esto, ¿no? Lo que hace Biomakers. Dos visionarios. Así que, ¿Qué? así que sí, creo que fuimos visionarios en términos de que hicimos algo de forma muy temprana cuando prácticamente nadie lo hacía, no Sí. existía. Es como comprar Bitcoin en el 2009. lo que Exacto, hicieron. algo así, algo así. No sé si tanto, Ella pero, siempre tan cripto. Estoy bueno, ¿de qué querés? o Mi sea, cabeza funciona así. pero con un destino distinto por ahora, Sí, ¿no? sí, sí. No, y creo que Biomakers tiene el potencial de ser unicornio, tiene un potencial tremendo de ser Me unicornio. ¡Vamos! encanta. Nosotros nos la recontra creemos, tenemos un equipazo, somos más de 75 personas en todo Wow. el mundo, entre Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, casi 80 personas, estamos escalando el equipo y creemos que tenemos todo el potencial y el equipo y las personas para poder llegar, ¿no? Sin dudas me quedo que cuando lo conocimos a Nico, la frase de Connie fue, Nico es el que nos va a salvar a todos los que estamos acá. Claro, O sea, sin dudas. porque todos siempre nos presentamos y yo dije, chicos, de todas las startups que estamos acá, todas aportamos valor, todas tenemos proyectos súper interesantes, pero todos tenemos que apostar a Nico porque Nos va a Nico salvar. nos va a salvar a todos. La realidad es que yo particularmente, ya lo dije muchas veces, pero soy muy, muy fan de él. Es una persona, lo conozco hace poco, pero yo soy muy intuitiva y me guío mucho por la intuición. Justo ahora viene Tommy de Intuitivo, así que todo tiene que ver con todo. Em, es un hombre que está muy enfocado, es inteligente, es visionario y lo ha sido. Y también tiene una startup que no solamente tiene que ver con él, sino que tiene que ver con cambiarle la vida a millones de personas en el mundo. Y realmente ojalá lo logre de corazón por todos nosotros y porque va a mejorar el mundo de verdad. O sea, lo que vos haces realmente aporta valor. Así que te deseo lo mejor de tu corazón a todo el equipo de Biomakers. Muchas gracias, muchísimas Gracias, gracias. Nico, por venir. Gracias por las palabras. Y che, La y lo invitación. último, que nos olvidamos, ¿Qué? tanto alabarlo a Nico, ¿por qué te gusta ser parte de la Dinner? Ah, total. No, bueno, pero es muy fácil esa respuesta. Dale, contala. A ver, la Dinner lo que tiene se creó una comunidad de emprendedores que utilizan la tecnología para cambiar el mundo y que tienen una energía y una fuerza que es increíble. Y lo más lindo en este camino que nosotros decidimos tomar, que es el camino a emprender, es estar en comunidad. Y
yo particularmente disfruto muchísimo de conocer las historias de un montón de emprendedores, de poder desde mi lugar, poder ayudarlos en lo que pueda, en lo que sea. Creo que todo lo que yo aprendí durante todos estos años, tengo una gran necesidad de devolver todo eso, ¿no? Entonces, entrar en comunidades así, tan lindas, tan pujantes, con con tantas ganas de comerse el mundo y poder aportar y poder ayudar a un montón de personas y también ser ayudado, escuchar historias, ver cómo podemos colaborar entre nosotros, digo, eso me parece invaluable y siempre voy a estar disponible para eso. Así que nada, si hay emprendedores tech que quieren acercarse a la Dinner, se los súper recomiendo porque es un lugar hermoso. Gracias, Nico. Y lo último, ¿en qué necesitas ayuda y en qué podés ayudar? Bueno, a ver, nosotros estamos levantando Serie A ahora, llevamos levantado casi el 50% de nuestra Serie A, con lo cual todo lo que sea inversores y fondos de inversión que estén enfocados, ¿sí? en bio y en health siempre son bienvenidos, por supuesto. Y, y bueno, tengo un camino recorrido, entiendo un poco las reglas de este juego, creo que también estoy muy conectado con emprendedores y con inversores sobre todo de Latinoamérica y Estados Unidos, y desde ese lugar también siempre puedo aportar contactos para que los distintos emprendedores y startups puedan crecer y conectarse con personas afines. Así que eso puedo brindarles. Gracias, crack. Ha sido un Gracias. gusto charlar con vos. Gracias, chicos. Bueno, y nos Chicas. vemos a la próxima. Así es. Chau, chau.